Hola, ¿qué tal? Buen día. Seguimos en nuestra primera etapa de lo que es el curso de visión computacional. En esta ocasión nos toca la clase 5 y 6. Entonces, para ello vamos a estar dentro de nuestra carpeta. Aquí tenemos el Drive, donde estamos guardando todo nuestro progreso. Y vamos a abrirla con Google Collaboratory o Google Colab. Aquí vamos a tener lo de las primeras clases. Aquí lo podemos resumir. Listo, para que se vea menos espacioso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar otras dos secciones. Estas dos secciones van a corresponder a la clase 5 y a la clase 6. Entonces vamos a modificarlas. El primer tema que van a ser compuertas AND, OR y NOT. Realmente no es que sean compuertas, son operadores lógicos, pero también hacen la misma función en la electrónica digital como compuertas. Esa es parte de la clase 5, también la clase 6. Aquí ya vamos a ver los condicionales, el if, else y el if. Entonces nosotros vamos a empezar con el tema de las compuertas. Vamos a abrir primero uno de código para ir ejemplificando cada una de las compuertas existentes, que son tres, AND, OR y NOT, como operadores lógicos. ¿Qué es lo que hace un operador lógico o una compuerta? Lo que hace es comparar dos valores booleanos o dos condiciones con el fin de tener un resultado con base en las condiciones o booleanos de entrada. Tenemos la AND, que tenemos, bueno, vamos a poner uno de texto para poner aquí una imagen de cómo funcionan las compuertas. Aquí yo voy a insertar una imagen que encontré en Google, pero igual si ustedes no quieren copiar todo esto, pueden directamente tomarle screenshot en el video y agregarla desde donde dice agregar imagen, que es en esta parte de aquí arriba. Entonces, una vez ya tengamos esto, esta es la tabla del funcionamiento de los operadores lógicos, o en este caso de las compuertas. Si se fijan en la AND, nosotros tenemos dos valores de entrada. En este caso serían nuestras condiciones. Aquí vemos ceros y unos. El 0 lo vamos a contar como un false y el 1 como un true. Entonces, en la compuerta AND, si se fijan, la única forma de que nosotros tengamos de salida un true es de que tanto la condición 1 o la condición 2 o el valor booleano 1 y el valor booleano 2 sean true. En la OR, con cualquiera que sea true, ya sea la primera entrada o la segunda entrada o ambas, nuestro resultado va a ser un true. Y el NOT lo que hace es, en este caso no se comparan, simplemente si hay un true, lo invierte en un false. O si tenemos un false, se invierte a un true. Entonces vamos a escribirlo en el código y nosotros podemos tener algo similar a eso. Y nosotros imprimimos, por ejemplo, en este caso un true y lo ponemos AND y un false, lo vamos a poner entre paréntesis. Si lo tenemos expresado de esta manera, lo que nos tiene que devolver, como es un AND, esto simbolizaría este true como un 1 y este false como un 0. Sería esta parte de aquí. Y por lo tanto dice de que nos va a devolver un 0, en este caso un false. Entonces lo vamos a correr y efectivamente nos está entregando un valor de false. Aquí tal vez sí es importante colocar los paréntesis. Luego ustedes pueden hacer el experimento sin ponerlos. Desde aquí, por ejemplo, vamos a poner un true en el segundo y vamos a ver cuál es el resultado que nos arroja. Nos debería dar un true porque un true y un true equivale a un 1 y 1, entonces nos debería arrojar un 1, en este caso un true. Efectivamente, ese es para el caso de la AND. Ahora vamos a ver el caso de la OR. Y es que en el anterior caso, esta combinación con la AND nos entregaba un false. En este caso, con la OR nos tendría que entregar un true. Y efectivamente nos entregó un true. Y así nosotros podemos poner aquí dos falsos o dos false y nos debería entregar un false ahora sí, efectivamente. Entonces ahora también vamos a utilizar el NOT. ¿Cómo podemos utilizar el NOT? Sería de esta manera. Aquí tenemos el NOT y aquí dentro pondríamos un true en este ejemplo. Nos debería entregar un false, efectivamente. Va a cambiar a un true. Entonces eso sería por parte de los operadores lógicos. Ahora vamos a empezar a meter un poco de nuestros apuntes. Aquí estamos dándole una definición a las compuertas. Ustedes lo pueden cambiar por operadores, pero en este caso yo lo voy a dejar en compuertas porque pues yo lo asimilo más en cuestiones de la electrónica digital. Entonces aquí ya tendríamos nuestra primera definición, nuestro texto de nuestro apunte de los operadores lógicos. Aquí ejemplificaríamos de que de la parte de abajo los ceros representan un false y el 1 representa un true. Y tanto A y B son dos valores booleanos que están siendo evaluados por las compuertas o los conectores u operadores lógicos. Asimismo, también vamos a hacer este pequeño apunte acerca también de cómo funciona la AND
cómo funciona el OR y qué es o cuál es el funcionamiento de la compuerta NOT o del operador lógico. Aquí, por ejemplo, de la AND, que el resultado será true solo y únicamente si A y B, sus entradas, son verdaderos, o sea, true. Y en el caso de la OR, solo bastará con que A o B o ambos sean true, tengan un valor de true para que nos devuelva un true. Y el conector lógico NOT nomás va a revertir el booleano de entrada. Asimismo, también vamos a poner un código, que en este caso este es de ejemplo. Aquí estamos utilizando la compuerta AND y aquí estamos utilizando aquí un operador condicional del anterior tema. Aquí, por ejemplo, A es mayor o igual a B. Efectivamente, porque 52 es mayor que B. Entonces aquí tendríamos un true. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos X y se está preguntando si es igual a Y. Si vemos X y Y, realmente no son iguales porque X empieza con H y todo lo demás es minúscula, y Y empieza con minúscula y todo lo demás es mayúscula. Pero nosotros estamos utilizando un método para texto de Python, el capitalize, y lo que se lo estamos aplicando es a la variable Y. Entonces, lo que va a hacer esta función es que este valor va a cambiar y va a cambiar para que la primera letra sea una H mayúscula, o sea, la primera letra va a ser mayúscula y todas las demás van a ser minúsculas. Entonces, esto sí se va a cumplir con esta función o con este método para texto de Python. Entonces, todo esto está entre paréntesis y también todo esto está entre paréntesis y ambos son true y hay una AND, entonces nos tiene que arrojar un true porque ambos son verdaderos. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema que es el if, el else y el elif. Estos son temas para hacer ya condiciones que posteriormente vamos a utilizar en otro tema que se va a llamar ciclos. Y esto lo que nos va a permitir es ya empezar a hacer programas ya haciendo lo que nosotros realmente queremos. Ya podemos meter condiciones, ya podemos empezar a comparar valores para que mediante esa comparación se haga o no una determinada función o un método de Python. Aquí vamos a agregar un código, una celda de código, y lo que vamos a hacer es ejemplificar lo que es el if. Nosotros para escribir el if simplemente bastará con que nosotros lo escribamos en minúsculas. Seguido de ello nos va a pedir una condición. Entonces, para ello lo que vamos a hacer primero es declarar unas variables. Vamos a declarar unas variables. Por ejemplo, A que valga 5 y B que tenga un valor de 6. Entonces le vamos a dar espacio y ahora tenemos el if. A continuación vamos a poner nosotros una condición. Entonces, por ejemplo, A se va a preguntar si A es igual a B. En este caso, como A no es igual a B, nos va a arrojar un false. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos entrega un false? Lo que va a hacer es que lo que nosotros pongamos aquí dentro del if no se va a llevar a cabo. Entonces aquí tenemos un print, vamos a poner hola, y si lo corremos, si se fijan no se imprimió el hola y es porque A no es igual a B. De otra forma, si nosotros hacemos de que esta condición sea verdadero, o sea, A menor o igual a B, en este caso es menor, 5 es menor a 6, entonces de esta forma sí se va a imprimir el hola, perfecto. Entonces, ¿pero qué ocurre con los demás? El else y el elif. Ok, el else lo que nos ayuda es, por ejemplo, aquí si se fijan, todos los métodos o todas las funciones o etcétera, lo que queremos que se haga dentro del if tiene que cumplir esta sangría o este indexado. Por lo regular es de 4, sin embargo también en otras ocasiones puede llegar a ser de 2 o de 3. El punto es de que siempre estén bajo la misma sangría, si no aquí va a haber un problema con el código y nos va a arrojar un error. Entonces vamos ahora a escribir un else. Igualmente también tenemos que poner los 2 puntos porque estamos delimitando que hasta ahí llega. Realmente después del else no hace falta poner una condición, simplemente bastará con el else. ¿Y qué es lo que hace el else? Ok, el else, si este es falso, si esta condición es falsa, lo que va a hacer es entonces lo que esté dentro del else. Es como un si no. La pregunta sería, por ejemplo, si A es menor o igual a B,
Si es verdadero, hacer esto. Si no es verdadero, que es el else, hacer esto otro. Entonces aquí mismo también tenemos que respetar una sangría. En este caso la sangría es de 4. Y para este caso nosotros vamos a imprimir, por ejemplo, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esta condición es verdadero. Entonces vamos a regresarla como estaba, porque era así. Entonces de esta manera nos va a dar un false y por lo tanto lo que se va a realizar es esta otra parte del else. La que se ejecutó no es el if, sino es el else. Entonces ahora vamos a pasar al otro que es el elif. El elif es como otro if, simplemente de que nosotros, que el elif siempre es después de un if. En este caso ponemos el elif y debemos aquí sí poner una condición. Aquí, por ejemplo, la primera es falsa, pero vamos ahora aquí colocar una que sea verdadera, de este modo. Entonces vamos a poner una que se imprima gato, por ejemplo, en mayúsculas. Entonces de esta manera lo que se va a hacer o lo que se va a imprimir es lo del elif y los demás no los va a ejecutar. Vamos a ejecutar la celda para comprobarlo. Y efectivamente lo que se imprimió es la palabra gato. Entonces, este es el funcionamiento del if, else y el elif. Esto va a ser una condición de que si es verdadero se van a ejecutar estas actividades y si no es verdadero, si hay incluido un else, se va a pasar a este. Si está incluido un elif, se va a preguntar también por este otro si es verdadero o no. Si también es falso, se va a pasar ahora sí al else. Entonces ahora vamos a pasar a hacer unos apuntes. Y aquí ya tenemos realizados todos nuestros apuntes. Con el if, que está compuesta por dos partes, que es la condición, y también muy importante separarlo de 2 puntos o delimitarlo con los 2 puntos. Y también la segunda parte, que son las acciones o las tareas que se van a ejecutar por medio de la condición, solamente cuando ésta se cumpla. Aquí podemos dar nota de que solamente cuando sea verdadera se van a ejecutar las acciones. Y también muy importante, aquí estamos haciendo algunas anotaciones de que tienen que tener un indexado, una sangría o 4 espacios, como se quiera ver, respecto al inicio de la celda. Aquí también estamos explicando lo que es el else, que solamente se va a realizar la tarea que esté dentro del else cuando el if no se cumpla o nos esté entregando un false. En el caso del elif, se va a usar solamente después de un if y lo que va a hacer es, si no se cumplió lo del if, entonces ahora vamos a ver la segunda condición o la condición del elif. Y si esta tampoco es verdadera, si también es falsa, ahora sí se va a pasar al else. Que vamos a poner un programa de ejemplo, que es todo esto. Se inicializan estos valores, se hacen estas operaciones con Python y a continuación se va a utilizar el if y el else. ¿Okay? Entonces, y es mayor que x. Y es la multiplicación de a y b, o sea, sería 5 por 6, que nos da 30. Y x es el valor de la suma de 5 y 6, que en este caso nos da 11. Entonces, efectivamente, y es mayor que x, por lo tanto se va a imprimir esta tarea. Esto también se va a ejecutar porque no está dependiendo de una condición. Entonces, lo que se va a ejecutar es tanto la acción o el método del if y también esta última función, este último print. Entonces, vamos a ejecutar la celda y efectivamente se imprimieron nada más esas dos. Si nosotros cambiamos para que esta condición sea negativa, sería de esta manera, por ejemplo, se va a ejecutar lo del else y también se va a ejecutar la última porque no tiene nada que ver con la condición. Entonces también vamos a hacer esta anotación. Aquí ya lo tenemos escrito. Aquí pues lo vamos a dejar con que es mayor para que se cumpla esta declaración que nosotros estamos haciendo en nuestros apuntes. Aquí vamos a poner un segundo ejemplo, que sería el ejemplo 2. Y en este caso sí estamos utilizando el elif. Entonces, en este caso sería prácticamente lo mismo con los valores de estas variables, solo que aquí estamos inclusive utilizando los operadores lógicos o compuertas, la AND
y se va a preguntar si ambos son verdaderos para que entregue un verdadero de toda la condición y finalmente si se cumpla, se realice esta acción o esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Y es mayor que x, sí, efectivamente. B es menor a A, en este caso nos va a dar un false porque 6 no es menor que A. ¿Qué pasa en el elif? También tiene esta misma condición, o sea que y es mayor que x, 30 es mayor que 11, y luego aquí hay un AND, y luego b es mayor que a, 6 es mayor que 5. Entonces, asimismo también se imprime la última porque pues tampoco tiene nada que ver con la condición. Se imprimió la del elif. Entonces, esto sería todo de la clase 5 y 6 y ya nos estaremos viendo para la clase 7 y 8. Nos vemos.